Bienvenidos a todos. Están solucionando la parte inalámbrica, pero vamos a comenzar en aras del tiempo. ¿Les gusta la conferencia hasta ahora? ¿Sí? ¿La están pasando bien? Muchas gracias por estar aquí. Pensé en comenzar con una anécdota de mi vida de aprendizaje, cómo yo entendía el proceso de aprendizaje. Cada vez que vengo a uno de estos eventos, alguien dice, se basa en el cerebro, querríamos entender las neurociencias. Ya lo han comentado, a algunos es popular. Así que me siento muy culpable porque no conozco mucho el cerebro humano. Hace algunos años decidí que iba a tomar un curso sobre el cerebro humano. En el verano, cuando tenía mucho tiempo libre, me comprometí a volver y tomar un curso sobre el cerebro. Ustedes hacen muchos compromisos, ¿no? Se prometen cosas para hacer en el verano y no las hacen. Era una clase un jueves de 7 a 9:45 de la noche. Mi escuela empieza a las 7 de la mañana y las 9:45 p.m. no es un horario que me convenza mucho, así que decidí que iba a comprar el libro en el verano y luego lo iba a leer en verano porque en el otoño iba a estar ocupado. El libro llegó a mi casa, lo abrí, empecé a leerlo y decía: los somitas son bloques de células mesodérmicas dorsales adyacentes a la médula durante la organogénesis vertebrada. ¿Les cuesta leer ahora? Así que querría que nos recordemos de que la lucha es situacional. No es parte de la identidad del niño. Son las situaciones que creamos en torno a ella las que requieren esa lucha. Y que implique lucha y fracasar o lucha y prosperar. Y dije, mi profesor seguramente me va a enseñar. Decidí ir a clase esa noche y el profesor nos dijo al promediar la clase: no sé cómo van a aprender esto, pero está en la prueba. Mi profesor no sabía que iba a aprender, yo tampoco, así que ven el problema en la relación. Debería haberme ido de esa clase en ese momento, pero estaba muy avergonzado porque le había dicho a todos en la escuela que iba a tomar este curso sobre el cerebro. Y la mañana siguiente en la escuela hablaba sobre mi próximo fracaso en la clase sobre el cerebro y una profesora de biología de segundo grado me dijo: comprate el libro de biología de segundo año. 65 páginas sobre el sistema nervioso central humano. Yo puedo leer como un chico de segundo grado, así que las entendí las páginas y estaba muy orgulloso de mí. Fui a la clase la semana siguiente, gracias. Un segundito. Gracias. Fue la clase siguiente. Orgulloso de mis 60 páginas de conocimiento. Y mi profesor hablaba de lóbulos, de hemisferios, de la irrigación. Estaba todo en ese libro. Y estaba ahí con ella y entendí la clase. Durante 50 minutos, las otras 2 horas, no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero tuve esta experiencia porque dije, probé lo que es el éxito. Y me sentí bárbaro y lo quise experimentar de nuevo. Hablé con mi colega Nancy, le dije esa noche: ¿le damos a nuestros alumnos suficiente oportunidad para luchar con algo y experimentar el éxito? Porque desde dentro se siente muy bien. Yo me sentía bien, más allá de que me dieran la estrellita del éxito o un sticker con una carita sonriente. Yo estaba muy orgulloso de mí esa noche y volviendo de la clase me detuve en una librería y ustedes saben que en América del Norte solemos tener estos lugares que se llaman librerías, ¿no? Ya no las tenemos, pero son lugares donde podemos ir y tocar los libros antes de comprarlos. Eso pasaba en el pasado. Ahora es todo Amazon. Eso pasaba en el pasado, que uno entraba a la librería y tocaba el libro. Pero bueno, la cuestión es que entré a esta librería y encontré este libro.
Es la guía para los idiotas para comprender el cerebro. Es un libro muy útil cuando uno es un novel en la materia. Un libro muy útil porque explica las cosas al nivel que yo lo podía entender. Mi libro de texto asignado era demasiado difícil para mí. Me motivé tanto que busqué más material en Amazon para leer y aprender y encontré este otro, cuyo título es Neuroanatomía Clínica simplificada al nivel de lo ridículo. Una edición interactiva. Mucha presión implica ese título. Sí, este autor, digamos, incluye 3 DVDs, uno los pone en la computadora, nos habla, nos muestra imágenes del cerebro, nos dice qué pasa cuando esa parte del cerebro se daña. Es un libro fantástico por $14, una ganga para que yo pudiera aprender de este libro. Ese semestre vi más de 100 videos de YouTube sobre el cerebro. Sé que les debe sorprender, pero los médicos incluso suben cirugías de cerebro a YouTube todo el tiempo. Es sorprendente, pero sí, uno puede verlos y ellos están hablando de la parte del cerebro que uno ve. La televisión pública en nuestra ciudad convenientemente hizo 5 DVDs sobre la vida secreta del cerebro. Muy conveniente para mí que se publicara justo ese semestre. También busqué en Internet y me probé para saber cuál era mi conocimiento del cerebro. La primera clase, la docente nos dio el programa y había un examen de mitad de año y uno digamos, de mitad de ciclo y uno final. Y solamente había un examen intermedio y uno final. Así que practiqué mucho con Internet, hablé con cualquiera que se quisiera interponer en mi camino sobre el cerebro. Llegó el examen intermedio, era de 17 páginas, digamos, a simple espacio, 200 preguntas de multiple choice. Al finalizar el examen, se lo doy al docente, a la docente y le digo, este es el mejor ejemplo de, digamos, el fracaso total. Y la profesora me dijo, gracias, gracias. Y en mi cerebro yo dije, eso no fue un cumplido. Y me terminé sacando un B+, que es una buena nota. Estaba tan orgulloso de ese B+. Nunca había trabajado tan duro para nada de lo que era hecho en mi carrera educativa que para esa clase sobre el cerebro. Así que cosas que aprendí sobre mí. Uno no puede de manera independiente aprender de libros que no puede leer. Cuando mandamos a los chicos a casa, por ejemplo, chicos de segundo año, tercer año, que no pueden leer, digamos, un libro, digamos, para ese nivel, no les hacemos ningún favor. No hay evidencia científica que indique que uno puede aprender de libros que no puede entender en forma independiente. Se necesita el soporte del profesor o del docente. Yo me saqué un B+ en un curso de neuroanatomía del cerebro y nunca leí el texto que me habían asignado para leer. Leí muchísimas páginas, digamos, de cosas que sí podía leer, porque leer mucho genera conocimiento y vocabulario. Yo leí 400 páginas por semana. Otros en la clase, los otros 18 alumnos de la clase, leían alrededor de 25 a 40 páginas por semana. Pero su texto era mucho más difícil, mientras que los míos eran mucho más sencillos y así todo me saqué un B+. Interactuar con otros es lo que nos hace que sigamos estando motivados, clarifica la información y amplía la comprensión. No hubo una sola vez que la profesora dijera, hablen con el de al lado, ni una sola vez. Nunca dijo, aquí hay una pregunta, ustedes 4, conversen entre ustedes. Nunca, nunca hizo una cosa así. Entonces, el aprendizaje claramente es un emprendimiento social. Somos animales sociales y aprendemos mejor cuando interactuamos con otros seres humanos, adultos y pares. Eso es lo que somos. Cada lunes yo mandaba un email a los 18 alumnos de doctorado desempleados. Yo trabajaba, los demás no. Les mandaba un email todos los lunes y les decía, si te reunís conmigo en la zona de comidas a las 4, te voy a comprar lo que quieras comer o beber mientras me cuentes, me hables
algo. Así que me compré un grupito de amigos, para mí, por supuesto, con mis propios recursos. Y hacía que me hablaran y les preguntaba cuáles son las ideas principales. A veces los escuchaba a ellos hablar. Yo era el alumno, digamos, con los peores logros en esa clase y parte de mi éxito, una gran parte de ese éxito, fue el tiempo que le dediqué a hablar con otros para ampliar mi comprensión. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras clases para todos nuestros niños. Le he contado una historia de mi vida y ahora quiero pedirles que consideren algunos criterios. Yo era un educando capaz de ser evaluado. Esto es, elegí las estrategias de aprendizaje, acepté el desafío del aprendizaje, busqué feedback y reconocí mis errores, monitoreé mi propio progreso y reconocí mi aprendizaje para poder enseñar a otros. Yo puedo decirles que algunas de estas ideas, les puedo argumentar que no lo hice, no fui un educando que fuera plenamente capaz de ser evaluado en esa situación, por ejemplo. Entonces, con la persona que están al lado, eligen alguno de estos puntos y determinen si yo fui una persona capaz de ser evaluada en esa situación o no. Analicen mi experiencia con la persona que tienen sentada al lado. Volvamos. Gracias. Después de un proceso de revisión muy extenso, leyendo ciencias educativas y del aprendizaje y cosas que normalmente leo, Nancy, John y yo tuvimos 6 factores respecto de esta idea de educandos capaces de ser evaluados. Esta es una frase que hace 15 años que se utiliza en Nueva Zelanda, donde hablan de otra cosa, digamos, no están hablando, digamos, de lo que es la evaluación para Cambridge, sino si están listos para la vida. A eso se refiere. Es una frase que se utiliza en Nueva Zelanda. Adoptamos esto y estos son los factores que podemos defender en la investigación. Los educandos capaces de ser evaluados conocen cuál es su nivel de comprensión actual, saben dónde están parados, también saben a dónde van. Y como docentes tenemos que cambiar algunas de nuestras prácticas si es que vamos a asegurarnos de que ellos conozcan su nivel de desempeño y a dónde se dirigen. En tercer lugar, estos educandos seleccionan herramientas que guíen su aprendizaje. Eso significa que los docentes no les dicen todos tienen que hacer esto ahora. También significa que tenemos que brindarles muchísimas herramientas para que puedan hacer una selección respecto de cómo quieren aprender. Los educandos capaces del aprendizaje buscan ese feedback y reconocen los errores y oportunidades de aprender. No esperan de manera pasiva a que el docente les dé el feedback, sino que intencionalmente lo piden. Se solía decir en la versión primigenia de esto que recibían feedback, porque hay una diferencia entre que yo les dé el feedback y ustedes lo reciban y acepten. Antes decía recibir y una vez yo estaba escribiendo un correo electrónico y le dije a mi colega Nancy, ¿lo podés leer antes de que yo lo mande? Y tuve este momento de, ajá,
le estoy pidiendo a ella feedback porque reconozco que necesito ese feedback. ¿Alguna vez les ha pasado eso de que le piden a alguien que lea el mail antes de mandarlo? ¿Les ha pasado de mandar un mail sin que alguien más lo lea y después que lo mandan dicen, ¿qué hice? Bueno, a todos nos pasa. Los educandos capaces de la evaluación monitorean su progreso y ajustan el aprendizaje y reconocen el momento en que aprenden algo y aprovechan esa oportunidad para enseñarles a otros. El resto de la hora los vamos a dedicar a estos factores. Quiero destacar que en la investigación de John Hattie, la capacidad de evaluación es el efecto número 2 más importante de las 250 cosas que están en la lista. En primer lugar, tiene que ver con los docentes y su colaboración, algo que yo mencionaba ayer. Y lo segundo es el hecho de que los chicos aprehendan con H esa capacidad. Lo primero que tenemos que pensar es que un educando capaz de evaluación sabe cuál es su nivel capaz de comprensión, sabe dónde están parados hoy. Eso significa que sus docentes los ayudan a comprender dónde están. Veamos si están de acuerdo conmigo. Este jovencito sabe cuál es su nivel de desempeño actual cuando escribe. Este ninja protege la pregunta 9 de que la nota sea la incorrecta. Algunas de las formas en que ayudamos a nuestros alumnos a comprender su desempeño actual es haciendo que se autoevalúen. Nosotros, docentes, diseñamos herramientas y permitimos que los alumnos evalúen su propio progreso. No herramientas a las cuales nosotros les damos una nota, sino que son herramientas de autoevaluación. Esa es una forma. Otra forma, estoy esperando la foto, consiste en hacer este tipo de conferencias con los alumnos, hablar sobre su actual desempeño uno a uno y saber qué piensan ellos de su desempeño. Darles evaluaciones previas antes de enseñar para ver dónde están parados. Son distintas opciones. Ustedes habrán observado que escribimos en el escritorio en la escuela. Saben que la mayoría de las superficies en las escuelas permiten escribir, escribir y limpiar en seco. Para eso están. Y por último, el hecho de enseñarles a los alumnos a estimar cuán difícil va a ser una tarea para ellos, los fuerza a pensar sobre su actual desempeño. Esto viene de una investigación que se hizo en Singapur durante muchos años. La persona que hizo la investigación ahora está en Zurich y dedicó mucho tiempo a pensar cómo ayudar a los alumnos a estimar cuán difícil va a ser una tarea, porque esto después les ayuda a entender qué es lo que están aprendiendo y a dónde tienen que llegar. Son distintas opciones las que les ofrezco, pero como docentes tenemos que pensar si cada alumno en mi clase comprende su actual desempeño respecto de lo que yo estoy enseñando. Y cuando lo hacen, tenemos que pensar hacia dónde se dirigen. Si ese educando, ese alumno sabe que hoy estoy aquí y aquí es donde tengo que llegar, y si acepta ese desafío de aprendizaje. Yo hablé ayer de la claridad de los docentes como recordatorio. Esto es una parte importante de nuestro trabajo. Ayuda a los alumnos a saber el camino del aprendizaje. Esto es lo que viene después. Sé que estoy en este camino porque sé dónde estoy hoy y a dónde tengo que llegar. La claridad del docente tiene un gran impacto en el aprendizaje de los docentes. Discutimos esto ayer, pero hay muchos que encuentran la escuela aburrida. Donde yo vivo, en los estándares que yo enseño, dice nuestros estándares que si uno argumenta algo, tiene que respaldarlo con evidencia. ¿Ustedes tienen una expectativa similar? Si hacen una declaración que la tienen que respaldar con evidencia. Mis padres aparentemente no leyeron esto, pero bueno, yo lo tengo y dice que si uno argumenta algo, tiene que respaldarlo con evidencia. Mi primera evidencia es que la escuela puede ser aburrida para los chicos. Vean esto. Docente, ¿dónde está tu libro? En casa. ¿Y qué está haciendo allí? Se está divirtiendo más que yo. Y mi segunda evidencia de que la escuela puede ser aburrida para los alumnos es la siguiente. Estoy esperando la foto, por favor.
Si pueden poner la foto siguiente. Hoy voy a compartir lo más importante, lo más significativo, lo más profundo y los motivos por lo que hacemos, la importancia de formatear y documentar el trabajo en el mundo moderno. Habrán observado que esta es la 7ª edición. No voy a aceptar nada menor que la 7ª edición, que es la edición más actualizada de la información disponible de la Asociación de Lenguas Modernas. La Asociación de Lenguas Modernas es muy conveniente, un poco aburrida, pero una forma experimentada de hacer la documentación, y estamos utilizando ¿qué edición? ¿Y qué edición vamos a utilizar, clase? Clase, ¿qué edición vamos a utilizar? Es divertido porque es cierto. La tercera área es que les enseñamos a estos educandos a elegir sus propias herramientas que guíen su aprendizaje. Esto significa que tenemos que presentarles muchísimas herramientas de aprendizaje, y luego también brindarles el espacio y la oportunidad para elegir las herramientas que les funcionen. Porque funcione para mí no quiere decir que funcione para otros. Este es nuestro modelo de instrucciones. Hemos utilizado esto durante muchísimos años. Voy a tener que tomarme unos minutos para explicarlo. Cuando algunas personas ven estos triángulos, saben que dice que en algún punto de la clase el docente tiene más responsabilidad y en otras partes tiene más responsabilidad el alumno. O sea, a veces tiene más responsabilidad el docente y a veces el alumno. Pero algunos interpretan esto mal y empiezan desde arriba con el foco y luego van hacia abajo. Nunca dijimos eso y nunca escribimos eso. Uno puede empezar donde quiera. Puede imaginar una clase que empiece con una tarea independiente. Los alumnos están en la clase y escriben una entrada en un registro o un problema. O la clase puede empezar con una tarea colaborativa donde los chicos hablan entre sí. O puede empezar con lo que nosotros llamamos instrucciones focalizadas. No importa dónde empiece, pero los 4 tienen que hacerse en la clase, de manera tal que los alumnos desarrollen ciertos hábitos de aprendizaje. Rápidamente, entonces, cuando yo busco una clase en mi comunidad, empiezo con lo colaborativo. Y lo colaborativo implica interacción en alumno-alumno, dedicar tiempo a interactuar, debatir, dialogar, utilizando el lenguaje académico. Yo hablé de esto ayer, así que hay muchos otros oradores que también lo han mencionado. Hay que dedicar mucho tiempo a la interacción alumno-alumno. Si paso al siguiente, instrucción guiada, es allí donde cuestionamos, interrogamos, interpelamos a los alumnos. No les damos información. Guiamos su pensamiento haciendo la siguiente pregunta, dándoles una pista, una idea y permitiéndoles tiempo para que la resuelvan. Y por último, la instrucción focalizada es de lo que estábamos hablando hoy, del propósito para el que allí modelamos el pensamiento. Para los que estuvieron en la clase, en la charla de ayer, yo dedico más tiempo a abrir el cerebro y demostrar el pensamiento para los alumnos. Y en la parte inferior, independiente, es cuando le pedimos a los alumnos que practiquen lo que se les enseñó. Quizás suene sencillo, pero es muy difícil de lograr cada día en la clase. Esa es nuestra visión, nuestra esperanza, nuestro objetivo. Y a veces esto no se ve en la clase. Yo lo hago y después lo haces vos. Esta clase funciona cuando los alumnos ya saben el contenido que uno prevé enseñarles. En mi comunidad, si han estado en San Diego, hay un lugar que se llama La Joya, La Joya. Algunos de ustedes están diciendo que sí con la cabeza, quizás hayan escuchado mencionarlo. Es donde están los ricos. Aquí, donde estamos. Acá, por ejemplo, la zona de Pilar también sería como La Joya, porque es la zona de la gente pudiente. Y los hijos de esta gente pudiente ya han dominado el contenido antes de llegar a ese nivel. Esto funciona bien porque hay un gran efecto de la práctica. Pero si les enseñamos a los niños que todavía no conocen el contenido, esta clase no va a funcionar para ellos. No está la estructura, digamos, el respaldo suficiente que necesitan. Yo cuando estaba en
al segundo año, mi profesor de matemático hablaba así. Tenía matemáticas después del almuerzo y decía 1, 2, 3, 5, 7, 9. Uno tenía que ir al pizarrón y resolver el problema delante de la clase y públicamente nos felicitaban o humillaban según lo que hubiéramos hecho en el pizarrón. Yo nunca fui bueno en matemáticas, así que esperaba afuera hasta que se quedara sin problemas para hacernos resolver y no quería mostrarle a la clase que era malo en matemáticas. Cuando eso terminaba, él tenía un proyector con transparencias. ¿Se acuerdan? Iban pasando las filminas. Él escribía, pasaba la filmina, escribía, pasaba la filmina. El docente escribía con un marcador azul. Tenía el gancho, digamos, ponía la mano en gancho porque era zurdo para escribir, escribía así. Y la mano hacía sombras sobre lo que escribía. Y además, al pasar la mano, iba borroneando lo que escribía y borraba con el dedo mojado. Eso es lo que me acuerdo de la clase de matemática. Y obviamente me fue mal en matemática. Fracasé a lo largo del año con este profesor. En el año siguiente tuve un profesor siguiente y pasé de tener la peor nota a la mejor nota. ¿Soy yo el que cambié de manera dramática? No, el docente, porque este tipo de clase no respalda a los alumnos que ya saben el contenido. Hay una clase que es peor que esta. ¿Han visto esta? Bienvenidos a la escuela. Háganlo ustedes. He fotocopiado 40 páginas. Las abroché para que puedan trabajar en el escritorio en forma independiente ustedes. Eso no es enseñar. Eso es asignar trabajo. No es enseñar. Uno no necesita venir a conferencias y todo lo que van a hacer es ir a un cuadernillo y hacerlos trabajar a los chicos las próximas 5 horas. Es una pérdida de tiempo. En Estados Unidos, vamos a ver cómo se traduce esto, esas páginas de cuadernillos, yo los llamo, cállense la boca, estúpidos, porque lo que hacen es mantener a los chicos callados y ocupados, pero no aprenden nada nuevo, simplemente hacen lo que ya saben hacer. Esta es la aplicación equivocada más común de nuestro trabajo. Es común porque la gente teme al aprendizaje colaborativo y no son muchos los que aceptan que los alumnos interactúen de manera que resulte rica lingüísticamente. A los docentes les asusta el ruido, les asusta irse de tema. Lo escucho todo este tiempo. Si los dejo trabajar en grupos, se van de tema. Es un enunciado común. Sí, pero de todas maneras lo hacen estando en clase, aunque uno haga el tema, el cerebro lo tiene totalmente desconectado de lo que uno está tratando de enseñarles. Entonces tenemos que hacer la tarea que sea interesante, pertinente y atrayente. El aprendizaje colaborativo parece el lugar más difícil para los docentes, incluyéndome a mí hace algunos años. No estábamos convencidos de que iba a mejorar el aprendizaje. Dediqué mucho tiempo a pensar en esto y a darles herramientas a los alumnos para trabajar juntos. Y bajo este término paraguas de aprendizaje colaborativo tenemos dos conceptos, el trabajo en grupo y el trabajo en grupo productivo. El trabajo en grupo y el trabajo en grupo productivo, ambos permiten la interacción y también ambos brindan desarrollo del lenguaje académico o práctica. Ambos funcionan. Y las diferencias entre ambos son los siguientes. El trabajo en grupo es mejor cuando uno quiere que alguien aclare las creencias, los valores, las opiniones, las ideas. Cuando ustedes hablaban entre ustedes, hicieron una tarea de trabajo en grupo. Yo quería que aclararan el pensamiento. En tanto, el trabajo en grupo productivo es mejor cuando queremos consolidar la comprensión y utilizar la argumentación. Yo estoy de acuerdo con vos o estoy en desacuerdo. ¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo sabes? Cuando utilizamos ese lenguaje, una prueba productiva es más importante. Otra diferencia, el trabajo en grupo tiene el objetivo de compartir. Yo les pedí a ustedes hace unos minutos que compartieran. En tanto, el trabajo en grupo productivo tiene que ver con la resolución de problemas. Y la última diferencia, en el trabajo en grupo no hay responsabilidad o lo sumo, el grupo asume la responsabilidad. Yo puedo hacerlos a todos ustedes responsables por la conversación que tuvieron, por la estructura de mi clase, pero en el trabajo en grupo productivo hay una responsabilidad individual.
No estoy diciendo que el trabajo en grupo productivo sea mejor que el otro. Usamos ambos. Pero sí sé que si un docente nunca recurre a la columna de trabajo en grupo productivo, al promediar el año, los alumnos ya van a saber que el docente nunca va a saber si hablamos de la clase o de cuando nos fuimos a bailar el viernes, porque el docente está allí, el grupo está acá y podemos hablar de lo que nos ocurra. Si uno va entre los distintos grupos, los alumnos van a saber que con frecuencia van a tener que responder por la conversión que están manteniendo y tienen que mantener el foco en el aprendizaje. Estas son algunas estrategias. Hay cientos de estrategias, pero aquí hay algunas para el trabajo en grupo. La primera, habla con la persona de al lado y habla con la persona de al lado y hace esto, habla sobre aquello. Es muy común, ustedes lo acaban de hacer. También hay otra que se llama Think, Pair, Share. Yo prefiero en Think, Pair, Square. La evidencia de la investigación demuestra que 6 alumnos dominan el 80% del discurso de la clase. ¿Ya saben quiénes son? Sí. Entonces, si queremos cambiar eso, no tenemos que empezar en aparearse y compartir, sino tener distintas asociaciones. Y cuando yo les digo que eleven al cuadrado sus asociaciones, hago que los grupos interactúen entre sí y dedico más tiempo a la charla. Carrusel o calecita, generalmente hay un banco de imágenes y los alumnos tienen que hablar sobre las imágenes y utilizar el vocabulario subyacente o los marcos de oraciones que están abajo. Ideas nobles solamente es cuando uno escribe 3 cosas. 3 acciones, por ejemplo, que puede llegar a ser un personaje en el siguiente capítulo. 3 palabras de vocabulario que hayas aprendido. 3 ideas que quieras compartir con tus padres esta noche. Escribimos 3 cosas. Todos después se paran, el alumno, y dice, vos decís una, vos decís una, vos decís una, etcétera, etcétera. Cuando vos decís la tuya, le pones el tilde. Cuando otro dice alguna de las tuyas, le pones el tilde. Una vez que las 3 tuyas ya se cubrieron, te sentás. Y la última, sobreviviente. ¿Quién es el último que queda de pie y se reconoce a ese porque tuvo las ideas nobles? Esto se puede hacer durante varios días y los alumnos que estaban sentados se dan cuenta de que esto ya deja de ser divertido, así que me voy a portar mal porque ya estoy afuera del grupo. Entonces uno presenta lo siguiente: si alguien que está de pie repite algo que ya se ha dicho y podés decir quién lo dijo originariamente, son uno de los sobrevivientes de hoy. Y de repente los chicos que estaban sentados se interesan en el juego de nuevo. Estaciones de opiniones. Ese extremo está de acuerdo, este está más o menos de acuerdo, el otro extremo está en desacuerdo y el otro está en absoluto desacuerdo. ¿Pensás que los zoológicos son un lugar para los animales de África? Yo no es una pregunta para ustedes, sino un ejemplo de los alumnos. En San Diego está el zoológico, entonces era una pregunta pertinente para hacer. Anda al rincón que te parezca, estás muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y escriban artículos sobre, por ejemplo, cómo salvar al rinoceronte blanco. Lo llevé al zoológico de San Diego porque hay un programa de conservación. Así que, bueno, están los pros y los contras. Los alumnos tuvieron una fantástica conversación sobre sus creencias, escribieron los documentos y luego volvieron a sus extremos, a sus rincones, para ver si estaban de acuerdo o no. Algunos son las rutinas que podemos ver aquí. Por un lado, digamos, ayer yo doblé una de las hojitas que le saqué a una de las personas del público y hice una conversación sobre, ¿se acuerdan eso de cómo doblar la hoja, si era el contenedor del hot dog o el contenedor de la hamburguesa? Otra es cabezas con números que se reúnen, por ejemplo 1, 2, 3, 4, pero son la mesa 4. Uno tira los dados, conversen y uno tira el dado. Y luego dice, va a ser la persona 4, asegúrese que la persona 4 en la mesa pueda responder. Hablan una segunda vez asegurándose de que la persona 4 pueda responder.
uno tira el dado de nuevo, etcétera, etcétera. Y eso, a raíz del uso del dado, implica responsabilidad personal. También la enseñanza recíproca. Cada una de estas personas tiene una tarea asignada. Por ejemplo, vos sos el predictor, vos sos el que tiene que hacer el resumen, vos sos el que tiene que trabajar con el vocabulario. Vos tenés una tarea mientras estás leyendo con tus pares. Y vos tenés que tomar notas y yo te voy a hacer responsable. Jigsaw. Ustedes que estuvieron en la sesión de ayer, yo hablé de que las estrategias están limitadas a, ¿se acuerdan lo que era el aprendizaje de superficie, de profundidad o la transferencia de conocimiento? El Jigsaw es una excepción. Hay investigación publicada que dice que funciona en los 3 niveles. Jigsaw es lo único en el mundo de la alfabetización donde hay evidencia publicada que demuestra que este tipo de actividad funciona en los 3 niveles. Es un abordaje muy dividir el texto y tener múltiples grupos y múltiples conversaciones. Y la última, póster colaborativo. A cada grupo se le da una hoja de papel afiche, ¿sí? De 8 por 5 pulgadas. Sí, bueno, acabo de inventar el nombre. Sabía que era más grande que un tamaño normal. No sé si una hoja tan grande, bueno, no sé, el tamaño de hoja que sea. Ese tipo de hoja uno se lo da a cada grupo, a cada alumno le da un marcador de color diferente, solamente puede escribir en el color que se le asignó y uno va caminando. ¿Por qué escribiste eso en rojo o en azul? Entonces cada persona del grupo se hace responsable de su productividad. Alguien podría decir, ¿qué pasa si ella le dice a ella que escribir en rojo? ¿No? Es una posibilidad. Sí, pero eso se llama aprendizaje colaborativo, que ella le diga a ella a otra que escribir es aprendizaje colaborativo. La respuesta es la 24. Eso no sirve, digamos, que ella le diga la respuesta no sirve. La respuesta es 24 porque, y bueno, ¿cómo sabes eso? ¿Dónde lo sacaste? Estoy de acuerdo con vos, no estoy de acuerdo con vos. Eso sí es productivo y eso es lo que yo busco. Entonces, en el grupo de trabajo no me importa la respuesta, lo que me importa es el lenguaje que rodea a la respuesta. Entonces, si vos tenés el 24, ¿cómo lo hiciste? Aun cuando tu parte lo acaba de decir, digamos, no es independiente, aún es colaborativo y no tengo problema en que los chicos se digan entre sí la respuesta, en tanto hablen sobre esa respuesta. Todos los días en cada clase buscamos aprendizaje colaborativo, algunos en forma independiente, otros no, así que los alumnos desarrollan sus propios hábitos. Recuerden, los estudios son de todas maneras muy importantes. El enseñar a los alumnos cómo estudiar es importante. Las habilidades de estudio tienen 3 partes principales. Dice, hay habilidades cognitivas. Estas son las que mayoría de nosotros recordamos. Poner las cosas en tarjetas y tratar de recordar palabras de vocabulario. Esa es una habilidad cognitiva. Tomar notas es una habilidad cognitiva. Resumir una conferencia es una habilidad cognitiva. Resumir un capítulo de un libro es habilidad cognitiva. Esa es parte de las habilidades del estudio. Hay habilidades metacognitivas. Enseñar a los alumnos las herramientas de autogestión para estudiar. ¿Dónde estudias? ¿A qué hora? ¿En qué ambiente? Planifican el estudio, lo ponen en el celular y decís, a esta hora programo que voy a estudiar. Ustedes monitorean el estudio y hay parte de habilidades afectivas donde hablamos de la motivación y reflexionan sobre el estudio y obtienen un concepto. Yo soy alumno, por lo tanto yo estudio, es parte de mi definición. Tomamos estos 3 para abarcar las habilidades de estudio. Hay una metaanálisis que surgió en noviembre del año pasado que habla de pruebas de practicar las pruebas 3 días, 4 días antes de dar el examen. Puede ser un ensayo, multiple choice, dicotomía, bueno, distintos tipos de exámenes. 3 o 4 días antes del examen real les damos una versión de práctica de esa versión. Los alumnos que hacen esa práctica les van mejor en el examen real. Ven una versión similar unos días antes. Les va mejor en la evaluación real
un año después de haber hecho la práctica previa. Interesante. Y la clave es la siguiente de este examen de práctica. El docente no califica ese test, sino que los alumnos lo hacen y los alumnos forman grupos de estudio en función de cómo les fue en ese test de práctica. Y un año después siguen respondiendo mejor que en ese de práctica. Para mí es fácil de implementar. Yo lo puedo hacer mañana mismo. Puedo decidir, aquí tenemos esta gran asignación, 3 días antes vamos a hacer una versión de práctica del examen y los alumnos son los que van a calificar. Vamos a formar grupos de estudio y así van a poder saber de qué se trata, y es probable que un año después se acuerden de esto. Los investigadores lo llaman examen de práctica de estudios y yo creo que es de habilidades de estudio. Creo que en cierta forma los engañamos dándoles este examen de práctica porque están estudiando en cierta forma. Los alumnos capaces de ser evaluados buscan el feedback y reconocen que los errores pueden ser oportunidades de aprendizaje. Ningún feedback es efectivo, no es cualquiera. Tenemos que tener cuidado. Tenemos algunos docentes que buscan el feedback. Por ejemplo, un feedback no muy efectivo. El 75%, 25% veo que anduvieron del 5 para arriba. Tom, baby, yo 5% para cada uno de nosotros. No, Billy, pará, te estás engañando. 25% dividido los 5 de ustedes, esos son 14% cada uno de ustedes, no 25 cada uno. No, Bob, escucha, yo no te engañaría, sabes que jamás te engañaría. Mira esto, mira, te voy a mostrar cómo es la cosa. 25 dividido 5, ¿ves? 5 dentro del 25 entra 5 veces. Estás equivocado, Billy, mira. No, me sorprende porque sos bueno en matemáticas. 5 dividido 25, 5 no entra, el 2 no entra, el 5 no entra del 2, pero entra en el 5 una vez. Ahora, fíjate, ahora con el 2, que lo bajamos acá, 5 dividido 20 entra 4 veces, ¿ves? 5 dividido 25 queda 14. No, Pop, estás equivocado. No, yo te voy a decir cómo son las cosas. 5 dividido 5. 5 dividido 5, 25. 5 por 5, 25. Me sorprende. Te voy a mostrar cómo es la cosa. 5 por 14 es 25. 5 veces 4 es 5. 5 por 4, 20. 5 por 4, 20. Más 5, chau, listo. 20 más 5, 25. No, estás equivocada porque 14 por 14, 14 más 14, perdón, 14 más 14, 5 veces 14. Te voy a demostrar que a través de la suma 5 veces 14 no es 25. 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahí lo tenés. Me sorprende, eras un genio, ¿eh? Todos conocemos esto. Cuando el alumno no está listo para el feedback, probablemente va a ser como inmune a ese feedback. Sé que esto es irreal, ¿no? Es televisión, pero esto me recuerda que el alumno no está listo para ese feedback y le van a decir corregir lo que hay que corregir porque, bueno, ustedes son el maestro, bueno, o no les gusta simplemente, no aprenden del feedback. Nosotros les enseñamos, el feedback puede ser simple, puede ser simplemente un papel. De un lado del papel es como en curso y el otro lado es el feedback. Y tratamos de no interrumpirlos hasta que hayan dado vuelta esa tarjeta al lado del feedback. Reconocemos ahí que es el momento del feedback sobre su aprendizaje. Como docentes es difícil porque uno ve errores cuando pasa por al lado y querés rescatarlo, pero tenemos que llegar al lugar en que ver cuál es el momento para darle feedback. El feedback funciona cuando el alumno está listo para recibir ese feedback. Lo mismo con todos ustedes como docentes, cuando el administrador les da un feedback que ustedes no quieren, ustedes se sientan educadamente, le dicen que no con la cabeza. No pienso cambiar eso, no estoy de acuerdo. Bueno,
Ya sé cómo es, ¿no? Ya sabemos cómo es esto. En la escuela primaria en San Diego estamos hablando de un programa de una escuela primaria. Ofreció ayuda hoy, pidió ayuda hoy, aceptó ayuda hoy y educadamente rechazó la ayuda y trató de entender, de hacerlo usted mismo o vos mismo. Esto tiene que ver con el pozo del aprendizaje. ¿Cómo nos vamos a sacar, a rescatar al chico cuando está dentro de ese pozo? Por ejemplo, vamos a enseñarles a los alumnos cómo pedir ayuda, aceptar ayuda, rechazar ayuda y ofrecer ayuda. Esas 4 partes tienen que estar incorporadas en la manera en que funcionan las escuelas, no solo el docente. Todos los pares tienen que entender el tema de la ayuda y a lo largo del tiempo esto nos permite decir, si estamos haciendo todo este trabajo con respecto al feedback, etcétera, ¿por qué no lo hacemos también con los docentes? Todos nosotros tenemos uno de estos. Este es un profesor de matemáticas. Estamos haciendo todo lo que hace los criterios de éxito para que sean más visibles para los alumnos y yo quiero recibir feedback. Esto es lo que dice. Imaginen que tenemos 10 minutos y decimos, bueno, voy a parar en el aula de fulano porque él me pidió feedback. Si alguien les pide feedback sobre algo, ellos van a tener mejor respuesta a recibir ese feedback. Por ejemplo, uno puede entrar y decir, no me gusta cómo tenés dispuestas las sillas. ¿Y qué? Ese es mi escenario, ese es mi lugar. Pero si ustedes le dicen, esa intención de aprendizaje fue muy clara, pero el criterio de éxito fue un poco confuso, probablemente va a estar como más abierto porque lo pidió ese feedback. Entonces, cuando se trata de docente a docente, hacemos una evaluación de pares y los alumnos también empiezan también a darle feedback a sus maestros de manera muy agradable. Como veíamos, el señor Azoff, usted debería ir a ver al señor Vaca. Sus intenciones de aprendizaje son excelentes, mucho mejores que las tuyas. Y él no estaba ni preparado, estaba tratando de dar un feedback de manera agradable porque sabe que ese docente está trabajando en ese tema para mejorarlo. Y si nosotros invitamos a los alumnos, por ejemplo, a decirles, mira, yo estoy trabajando en esto, yo les voy a dar feedback a ustedes, pero les pido que ustedes también me den feedback a mí, su opinión. Los alumnos capaces de ser evaluados saben a dónde van, pueden monitorear su progreso y hacer ajustes a lo largo del camino. Por eso, nuestras prácticas de enseñanza tenemos que dar oportunidades y herramientas para monitorear su propio progreso. Sara tiene 5 años. Sara les va a hablar de su desarrollo de escritura. Les voy a pedir a ustedes que piensen en la capacidad de Sara de monitorear su propio progreso. Piensen en eso. Sara, ¿nos podés decir cómo funciona esto? ¿Nos puedes contar? No hay nadie en esto. Puede haber acá alguna gente, porque algunos no harían esto porque están en jardín, pero algunos pueden llegar a hacer esto otro. ¿Nos podés contar cómo sigue el otro más en el medio? Algunos pareciera que tratan de ser muy prolijos a la hora de escribir en este. ¿Y qué pasa si seguís un poco más adelante en los gráficos, Sara? Acá probaron tomar nota, escribir algunas letras prolijitas y trataron de escribir algo claro. Acá estoy yo. Yo también traté de escribirlo muy prolijito. Yo traté de mantener las letras con un espacio antes de la siguiente y elegí las palabras correctas y aquí llegué hasta el 10º paso en este caso. Ella tiene 5 años
y está monitoreando su progreso porque su maestra le dio las herramientas y las experiencias para hacerlo. Sara no es que el primer día logró hacerlo, sino que la maestra le enseñó a hacer eso, le dio las herramientas y las experiencias para que ella pudiera decir: aquí estoy hoy en este proceso de escritura. Aquí está la evidencia de que yo hoy estoy en este nivel de escritura y acá hay unas experiencias que voy a tener. Y a esto es donde apunto en mi viaje de aprendizaje de escritura que logró manejar los estándares. Y yo pareciera razonable que un chico de 9 lo puede hacer, pero si un chico de 5 años puede hacer esto que acabamos de ver, ¿no creen que uno de 9 años no lo podría hacer? ¿No deberíamos estar en ese mismo viaje de aprendizaje? ¿No deberíamos decir de en qué lugar estoy yo en mi enseñanza, a dónde quiero apuntar, qué recursos necesito para un chico de 5 años? Eso nos ayuda porque estas características también tienen que ver con los docentes, sino con los alumnos. ¿Ustedes están monitoreando su propio progreso a medida que van mejorando cada año a la hora de permitir participar a los alumnos? Bueno, este ejemplo me gusta un poco más. En lugar de que ustedes junten todos los papeles, y por ejemplo, ¿por qué no permiten que los alumnos hagan una autoevaluación y que digan, por ejemplo, número 1, estoy recién aprendiendo, necesito ayuda. Número 2, casi estoy ahí, necesito práctica. Número 3, yo soy el dueño de esto, puedo trabajar solo. Y número 4, soy un profesional, soy un pro y puedo trabajar solo. Si podemos hacer algo, por ejemplo, mañana con esos papeles, los alumnos ponen sus papeles en una caja y si nada pasa y al día siguiente no pasa nada y no pasa nada, van a tirarlos en cualquier lugar. Pero si ellos saben que el camino de la asistencia y la ayuda tiene que ver con el ser honestos en cuanto a su aprendizaje, van a ser muy críticos de su trabajo y los van a ver cuando estén en la puerta como decidiendo en qué caja lo tienen que poner, pensando con mucho cuidado en cuál de las 4 cajas los voy a poner, porque saben que al día siguiente se va a basar su lección en dónde hayan puesto el papel, siempre y cuando la maestra o el maestro esté de acuerdo. Lo vamos a poner en la caja 1, bueno, que a veces podemos pensar que esa debería en la caja 3. Es una muy buena conversación para tener con el alumno. ¿O qué pasa si la pusimos en el 3 y debería ir en la 1? Eso también es una muy buena conversación con el maestro. Algún trabajo, por ejemplo, en el 4 tiene una oportunidad de funcionar como tutor. Bueno, todo esto tiene que ver con el contenido de la clase siguiente. Y esto tiene que ver con ser muy honestos, en tener la oportunidad de monitorear ellos mismos su propio progreso. Estos alumnos reconocen su aprendizaje y enseñan a otros. Y esto es algo que yo vi que en San Diego hemos olvidado por completo, el poder de lo que hace al enseñarse entre pares, de establecer oportunidades para que los alumnos asisten a sus pares en clase y en distintos niveles. El tutoreo de pares tiene distintos efectos adicionales. Tenemos que movilizar nosotros las oportunidades para que nuestros alumnos se enseñen unos a otros. Somos nosotros uno solo contra 20 de ellos. Imaginen el poder del aprendizaje si podemos movilizar a los pares. Ayer hablamos del alumno, del interno. Los pares son como el segundo docente, el ambiente es el tercero. Tenemos que usar todos esos recursos. Nosotros como adultos tenemos que movilizar los pares y el ambiente de aprendizaje para crear la mejor oportunidad posible para nuestros alumnos. Los 6 factores están aquí. Esos alumnos capaces de evaluar saben cuál es su nivel actual y saben a dónde van, aceptan los desafíos y las herramientas que les permiten guiar su aprendizaje, buscan el feedback como camino, reconocen los errores y son oportunidades de aprender. Creamos una cultura de celebrar si cometen un error porque es la oportunidad de aprender. Es muy bueno tener un error. Si se van del aula y no tienen ningún error posible, es como que ya saben todo, no tienen oportunidad de aprender. Los errores son oportunidades de aprender. Los alumnos monitorean su progreso y reconocen cuando aprenden algo para poder enseñar a la otra persona. Gracias por su tiempo. Disfruten del resto del día.